Hablemos del Quindío. Hola amigos televidentes, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Hablemos del Quindío. El de hoy es un programa especial. Tiene una característica periodística distinta a la que habitualmente empleamos en el programa, como quiera que él invita a debatir temas de la región, temas económicos, temas sociales, temas culturales, en fin, temas que tienen que ver con el desarrollo integral de esta región. Digo que el de hoy es un periodístico especial porque voy a hacer referencia a la desaparición de una señora de Armenia. Secuestro, si se puede llamar. Las autoridades competentes, la Fiscalía, es decir, las autoridades fiscales de la República y de Justicia, serán las llamadas a decir de qué se trata este caso. Claudia Cubines es administradora de empresas, es hija de la señora desaparecida o secuestrada y la tengo invitada ¿cuánto tiempo después, hoy domingo, de la desaparición de su mamá? 2 meses y una semana. 2 meses y una semana. Sí. ¿Usted quiere empezar, Claudia, por contarles a los televidentes cómo suceden los hechos, qué día fue que desapareció su señora madre de la casa y cómo se dieron las circunstancias que bien conoce la Fiscalía General de la Nación? Sí, señor, gracias. Todo empieza el 7 de septiembre en las horas de la tarde. Alrededor de las 6 de la tarde mi mamá está en la casa, después de transcurrir todo el día en la casa de mi abuela. Ella se despide y le dice que ya se dirige hacia su casa, que esa es a una escasa cuadra de distancia. Mi mamá se va para su casa, mi abuela la despide en la puerta de su casa como de costumbre, porque mi mamá es la persona encargada de los cuidados de mi abuela. Mi abuela es una mujer de 80 años y se fue. Mi abuela estuvo pendiente porque las terrazas traseras de la casa se comunican visualmente. Mi abuela nota que ella nunca enciende las luces, sin embargo cree que llegó cansada y se acostó con inmediatez. Al día siguiente mi abuela la llama por la terraza, mi mamá nunca da respuesta de nada, ni telefónicamente. Y es allí cuando mi abuela nos llama después del mediodía y nos dice que si mi mamá se dirigió a visitarnos, a mi hermana o a mí, que somos las dos únicas hijas. Mi abuela nos llama porque no es habitual que mi mamá se fuera sin decirle a ella que iba a salir de la casa. Yo le digo a mi abuela que mi mamá no me ha llamado y que efectivamente no está en mi casa. Nos vamos hasta la casa de mi mamá a ver qué pasó, a tocar ya físicamente en su casa, porque mi abuela no salía de su casa. Y cuando llegamos, mi mamá tiene una casa bifamiliar independiente y golpeamos en el primer piso al ver que en la casa de mi mamá no tenemos respuesta y salen sus inquilinas, un par de mujeres, Rosalba Marín y Marisela Ruiz. Esa parte dices sus inquilinas de tu mamá. Sí, mi mamá les alquiló un apartamento del primer piso el 16 de agosto. Es decir, ellas, las inquilinas, estaban ahí en el momento en que ustedes fueron a establecer si la mamá estaba o no. Así es. ¿Qué razón dieron ellas? Cuando nosotros golpeábamos inicialmente nos sorprende mucho encontrar a la señora con prendas de mi mamá. Con prendas prendas de vestir puestas. Puestas. Cuando nosotros llegamos, la señora nos dice, no, su mamá se fue desde ayer. Yo la sentí llorando, estaba angustiada y dijo que tenía un problema muy grave y se tenía que ir. Nosotros nos extrañó mucho porque mi mamá no nos había comentado ninguna situación de tal magnitud como para que ella dejara todas sus cosas y a su madre, que ha sido pues como su motor de vida los últimos años, y su sentido de responsabilidad gira en torno a mi abuela. ¿Esto fue al otro día a qué horas? Eso fue a las 2 de la tarde más o menos. 2 de la tarde. Transcurrido la noche, toda la mañana, sí, la hora del almuerzo. Sí. Y la señora dice que mi mamá se fue por sus propios medios, pero lo que nos causó mucha impresión fue que la casa tiene 2 puertas continuas, la de mi mamá y la del primer piso. Cuando nosotros fuimos a abrir la puerta de mi mamá tenía un candado por dentro, es decir que mi mamá nunca salió por la puerta de la casa de ella.
Sin embargo, la casa, los dos apartamentos sí tienen una puerta que los comunica internamente, pero fue una puerta que mi mamá tuvo sellada, incluso con un candado durante 10 años por el lado de mi mamá, de la casa de mi mamá. Y cuando nosotros llegamos, la puerta principal tiene un candado por dentro que muestra y evidencia que mi mamá no salió por la puerta y sorpresivamente la puerta que sí comunica internamente estaba abierta. Una puerta que mi mamá nunca abrió durante 10 años. Será parte de las inspecciones técnicas judiciales que muy seguramente habrán hecho. ¿Cuándo informan ¿Cuánto informan ustedes sobre la desaparición de su mamá a las autoridades? En ese momento nosotros comunicamos al 123 de la policía, fuimos al cuadrante más cercano, que es en el barrio Los Naranjos, y nosotros esa misma tarde y noche iniciamos una búsqueda pues familiar, fuimos donde amigos, familiares, caminamos por las calles más concurridas de Armenia esa noche, y al día siguiente, en la mañana, no nos recibieron en la fiscalía porque el investigador o la persona encargada no estaba disponible, estaba en otras tareas, pero nos recibió a las 2 de la tarde en su oficina y se puso la denuncia de desaparición. ¿Desaparición? Sí. Así fue como se tituló judicialmente la... Sí, ellos lo tomaron como un reporte, porque para ellos todavía no era una desaparición, pero para nosotros sí fue pues como el trámite formal. Para ellos en ese momento no se activaron mecanismos de búsqueda urgente ni nada, solo como hasta los 8 días. ¿En qué momento se da una primera inspección por parte de la Fiscalía a la casa de su mamá? Por parte de la Fiscalía se hace casi a los 8 días de desaparición de mi mamá. Se efectúa un allanamiento en el primer piso de la casa donde estaban ellas. ¿Las arrendatarias? Sí, señor. ¿Todavía estaban viviendo ahí? Sí, señor, todavía estaban allí. Es decir, a los 8 días, ellas todavía estaban ahí. Sí, señor. Estaban allí. ¿Qué explicación dieron? ¿Las autoridades las indagaron? Sí, claro, hubo de hecho un agente del Ministerio Público para garantizar pues que no se vulneraran los derechos de ellas. Y en ese allanamiento se confisca el celular de mi mamá. El celular de mi mamá estaba guardado, sin SIM-card ya. Y en ese allanamiento se practican unas pruebas con un radioactivo que se llama luminol, Blue Star se llama la prueba. Y en esa prueba se arrojan rastros positivos para sangre en varias áreas, elementos de la casa. Obviamente pues hasta a este momento científicamente no podemos asegurar que esa sangre corresponde a mi mamá, pero precisamente esos son los resultados que estamos esperando, que se haga el cotejo de pruebas de ADN. Ahora, la identificación del celular como su propio celular, el de su mamá, ¿se dio inmediatamente? Sí. En ese momento cuando les preguntan que si tenían más teléfonos a las demás de los que ellas portaban, ellas dicen que no, pero terminando justo la inspección van a un sitio que no habían revisado y allá encuentran 3 celulares guardados, entre ellos el de mi mamá. Sin que la policía les preguntara, una de ellas mismas dice, ese celular es de la señora, pero fue que ella me lo vendió, sin que la policía siquiera les haya dicho este celular de quién es. Ella cuando ya se vieron sorprendidas con lo de los teléfonos, ellas dicen este teléfono es de la señora, ella me lo vendió porque no necesitaba plata. Cuando nosotros luego posteriormente nos muestran los 3 celulares que encontraron guardados, nosotros inmediatamente identificamos el de mi mamá porque nosotros se lo habíamos dado para un Día de la Madre el año pasado. ¿Qué siguió de ahí en adelante en materia investigativa? Pues, Claudia, ¿ustedes en casa creen que esta investigación ha ido al ritmo que tiene que ir? No, doctor, no, definitivamente no. Porque mire, tanto es así que ellas ya se fueron de la casa. Yo estoy casi segura de que las autoridades desconocen con certeza del paradero de ellas. Y no ha ido al ritmo, no desde ahora, desde el caso de mi mamá, sino desde los antecedentes de estas mujeres. Estas mujeres en ESPOA tienen antecedentes por hurto agravado, lesiones personales y están involucradas en la desaparición de una menor de 18 meses en Bogotá. Ese fue uno de los motivos, obviamente, la desaparición de su mamá. Pero el hecho de que tengan antecedentes penales esa gente, esas señoras, el hecho de que hayan sido sindicadas de la desaparición de una menor de 18 meses, sí me llama mucho la atención y me preocupa. ¿En qué momento eso se descubre en estos días de la investigación por la desaparición de su mamá?
En esos días en que nosotros íbamos a preguntarle a ella que nos diera más detalles, cómo había salido mi mamá, si alguien la había recogido, qué había dicho, que nos dijera más cosas, en esos días la policía del cuadrante fue y le tomó a ellos los nombres y las cédulas y nos los compartieron a nosotras. Mi hermana y yo nos damos a la tarea de buscar en internet información sobre ellas. Y entre ello encontramos que Rosalba Marín estaba en varias publicaciones, estaba relacionado, referenciado su nombre en el tema de la desaparición de una niña como involucrada. Ella no, en este caso en particular, ella no ha sido indiciada, en otros delitos sí. En ese caso estaba involucrada en la investigación y todos los reportajes periodísticos de Bogotá, de los medios de comunicación de Bogotá que anunciaron ese robo de esa niña en Bogotá, dicen que las investigaciones apuntaban a que las cuidadoras de la niña, en este caso Rosalba Marín, estaban involucradas, porque no, definitivamente la información que ellas dijeron de unas personas que habían ido a llevársela no se habían visto en las cámaras de seguridad del sector, y finalmente el supuesto secuestrador de la bebé solamente se comunicaba con la cuidadora y no con la mamá de la niña. Entonces todo eso generó como perspicacia en los investigadores y ellos dicen que ella tenía que ver en la desaparición. Bueno, voy a avanzar un poco más en nuestra charla porque el tiempo corre, pero antes vamos a unos mensajes institucionales, ¿le parece? Claro que sí. Hablemos del Quindío. Hablemos del Quindío. Bueno, a estas alturas del tiempo me parece fundamental. Si se está dando un proceso judicial ya como tiene que ser, que se esté hablando de ADN. ¿Quiénes son ustedes? Son las hijas. ¿Quién es doña Betty? ¿No? Desde el punto de vista del ADN. ¿Quiénes son las señoras que están aparentemente no mencionadas en el tema? Sobre eso que han dicho las autoridades, ¿ustedes han hecho alguna gestión? ¿La Fiscalía lo ha ordenado o no lo han hecho todavía? Lamentablemente Armenia no cuenta con un laboratorio de genética que sea capaz de procesar ese tecnicismo de las pruebas. Eso se envió a Bogotá hace más o menos mes y medio. Entendemos que la Fiscalía, no, es más, la Fiscalía en algún momento me dijo que eso se pudiera demorar hasta 6 meses, que ese es más o menos el tiempo que tardan en realizarse esos estudios. Nosotros por nuestra propia cuenta y con la ayuda de muchas personas hemos logrado llegar al nivel nacional del laboratorio de genética y la semana pasada nos dijeron que ya estaba priorizado el estudio y que la probabilidad de que saliera en semanas, en cuestión de semanas, era muy segura, pues la probabilidad que eso se diera no en 6 meses sino en semanas. Ajá, es decir que si no fue esta semana que termina, puede ser la próxima. Así es. ¿Y ustedes creen que eso ha ido a la velocidad? Ya me dijo que existen dificultades técnicas, pero yo me refiero más a la voluntad de los funcionarios, porque no. Yo tengo muchos antecedentes sobre el comportamiento de las autoridades judiciales en el Quindío, de la Fiscalía. Generalmente han sido muy competentes para todas las investigaciones y todos los casos de interés judicial que se presentan en la región. No faltará pues el animalito atravesado que pone a silbar a la gente, pero lo que uno conoce como antecedentes de las autoridades judiciales y de Fiscalía es bueno. ¿Ustedes creen que aquí no han corrido tanto? Mira, yo no quiero poner en tela de juicio a las personas como tal. Yo pienso que las personas han sido receptivas con nuestra situación y han sido voluntariosas. Yo creo que lo que no funciona realmente es el sistema judicial. Pienso que el sistema judicial carece de recursos, carece de personal, de talento humano para tanta situación y tantos procesos que adelanta la Fiscalía. Yo pienso que para ellos es un caso importante, pero no tiene la misma prioridad que tiene para nosotros. Es entendible que ellos tengan
1000 o 100 o 500 carpetas, pero para nosotros es solo nuestra madre y nuestra madre es irreemplazable. Entonces yo creería que las personas puede que hayan tenido mucha intención, pero el sistema como tal ha sido incompetente y falta de recursos. Mire, yo tengo que decir algo que no debería decir. Ha habido recursos que a nosotras como víctimas nos ha tocado ayudarle a gestionar a la Fiscalía para que puedan determinar, como por ejemplo hubo algo determinante para el allanamiento que nosotros tuvimos que ayudarle a conseguir a la Fiscalía. Tampoco la Fiscalía por sus propios medios ha logrado que le procesen la prueba en Bogotá, pese a plantones, a marchas, a lo que hemos hecho, y solo nosotros... La prueba del ADN. Sí, y solo nosotros le dimos razón al fiscal ya, la prueba está priorizada, en tanto tiempo puede salir. Entonces él dice, qué bien, perfecto, qué bueno que lograron llegar a esa instancia. Entonces, la verdad, creo que el sistema es entorpecido. Puede que no sea por la disposición de ellos como seres humanos, pero sí por la falta de elementos y por el montón de procesos que deben de haber. Esa expresión suya, Claudia, en el sentido de que falta de equipo de elementos, es decir, a procesiones que demandan conocimiento, ¿no es cierto?, que exigen conocimiento de la causa que se está tratando. Usted ha conocido esos temas por sus vínculos con el sector de la salud, porque de verdad sí, que la veo enterada de las deficiencias que tiene la justicia en materia económica. Sí, total. Créame que a mí, no sé si el término está bien empleado, pero a mí me da hasta pesar de esos muchachos como a veces no tienen una resma para escribir, para imprimir, no tienen un huellero. A veces esos pobres muchachos ahí encerrados tomándole una investigación y ni siquiera un tinto, una greca, un porrón de agua. Por ejemplo, el tema del luminol, la bolita es el químico que se utiliza. Extraoficialmente me di cuenta de que ese químico les dan no sé cuántas bolitas para cada cuánto tiempo, y si se les acaba, pues los casos que lleguen ahí quedan en cola. A nosotros nos tocó conseguir ese químico en Manizales, porque no lo había ni en Cali ni en Pereira. De Manizales lo trajimos para que ellos pudieran hacer esa prueba. Bueno, ¿qué demandaría la familia Cubides Vallejo hoy de las autoridades colombianas ante la emergencia, ante la urgencia más bien, diría yo, de ese estudio del ADN? Supongo lo más urgente en este momento para que pueda funcionar a la velocidad que tiene que funcionar la investigación. ¿Qué demandarían ustedes de esas autoridades nacionales? Pues lo que nosotros, inicialmente es ratificar nuestra solicitud de celeridad en Bogotá, aunque ya nos dieron una respuesta de que puede darse en semanas, pues queremos que no sean 10, sino una, cuando menos, una semana. Segundo, que la Fiscalía a nivel local esté preparada para que en situación positiva o negativa del resultado tenga un campo de acción legal, porque pues finalmente nosotros no queremos ser negativas frente a lo que le haya pasado a mi madre, pero con tantos hechos contundentes esperar un desenlace optimista no es sano para nosotros pensar en pintarnos pajaritos en la cabeza. Queremos que frente a lo que pueda determinarse, frente a cualquier hipótesis, la Fiscalía tenga un marco de acción para vincular a estas mujeres, porque si bien es cierto y puede ocurrir de que ellas no estén involucradas y que eso no corresponde a sangre de mi mamá, ellas sí fueron las últimas personas que vieron a mi mamá, tenían los elementos de mi mamá, ocultaron que tenían el teléfono de mi mamá, son personas que están involucradas en otros hechos delictivos. ¿Algunos otros elementos caseros, sí, propiedad de su mamá, fueron encontrados en la vivienda de las arrendatarias? Algunos, no muchos, doctor. Ellos tenían electrodomésticos, ropa de cama, ropa de mi mamá, utensilios de cocina, todo. Se llevaron hasta documentos personales, como documentos notariales de su casa, sus recibos de pagos públicos. Ellos se llevaron papeles, documentos, todo. Ellos se llevaron todo. No dejaron sino las camas, los muebles y ya, para de contar, se llevaron un televisor. Realmente eso es lo menos relevante, pero sí nos muestra de que ellas sí saben, si no fueron ellas, entonces, ¿cómo salió mi mamá y con quién? Entonces la solicitud a la justicia es
vincularlas. Si no es por las pruebas de ADN, tiene que haber otro mecanismo. Uno no entra a la casa de la gente a llevarse las cosas porque se fueron, entonces yo ya puedo entrar a hacer lo que quiera. Claudia, ¿en qué momento supieron ustedes en familia que esas mismas dos mujeres estaban vinculadas en Bogotá a la desaparición o secuestro de la niña de 18 meses? A los 5 días de desaparecida mi mamá. Encontramos en internet esa información. Cuando ya obtuvimos los nombres de ellas completos, nosotros nos dimos a la tarea de buscar en internet y en una madrugada eureka, encontramos los reportajes de la pérdida de la niña en Bogotá que relacionaban el nombre de Rosalba Marín. ¿Y era la misma persona? Era la misma persona, nosotros establecimos contacto con la mamá de la niña, de hecho la mamá de la niña ha venido a visitarnos a Carmenia, se vino desde Bogotá, nos acompañó en la marcha pacífica que hicimos, también elevando su voz de protesta para que aparezca su niña, que a esta edad ya la niña está próxima a cumplir 4 años. El mismo fiscal de acá de Armenia ya se puso en contacto con el fiscal de Bogotá y es claro para ellos de que las investigaciones tienen un factor común, que es Rosalba Marín. Es decir, el nombre de una persona. Sí. No ni siquiera la similitud de los hechos, porque nada tiene que ver el secuestro o desaparición de una persona mayor y la desaparición o el robo de una niña de 18 meses. Sí, así es. Eso es sencillamente así. Así. Bueno, ¿ustedes alguna otra sospecha distinta a la que se ha planteado aquí? No, sí hay hipótesis, pero lo más contundente son ellas dos. Solo ellas dos, el testimonio de ellas dos, la información que ellas suministran. ¿Su señora madre es separada? Sí, mi madre es divorciada de mi padre hace 11 años. Hace 11 años. Pero pues mantienen buena relación. Excelente relación, excelente. Mi papá, de hecho, también ha sido un buscador activo de mi madre, ha sido un apoyo incansable para nosotras con esta, y de hecho hasta su nuevo núcleo familiar nos está apoyando mucho en la búsqueda. Bueno, pues Claudia, como le decía a los televidentes, un propósito especial en este programa, hoy prestar un servicio cívico, hacer una expresión de solidaridad con una familia angustiada, con una familia que está dando algunos trazos del camino que habría que seguir para que esta investigación no solo se haga, sino que concluya exitosamente como para todos sería lo importante. De manera que Claudia, que cumplida la misión de nuestra parte, Muchas esperamos gracias. que se vean resultados bien pronto. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Amigos televidentes, a ustedes muchas gracias por la atención que nos han prestado este domingo. En una semana, si Dios me lo permite, volveré con ustedes para que hablemos del Quindío. Felices sueños para todos. Hablemos del Quindío.